Entonces estábamos con Alberdi y su crítica a Dalmacio Vélez Arfiel y a su código. Él dice que es más un producto de la vanidad que un producto de la necesidad, que no había ninguna necesidad, precisamente lo que se quería romper era con el derecho romano, con el derecho colonial, y que ya la Argentina tenía fuentes del derecho como para ir y dejando que el derecho vaya evolucionando. Mostraba cómo Estados Unidos, la Confederación y tanto Estados Unidos como la Confederación Helvética, como los alemanes, lo cita Savigny también, donde Savigny se opone rotundamente a la construcción de códigos, y dice que hay que evitar redactar códigos y dejar que el derecho vaya evolucionando lentamente, y también, por supuesto, que no es totalmente contraproducente hacer un código civil nacional. Lo que deben, en todo caso, si quieren redactar códigos, son las provincias. Ustedes saben que en Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación civil. Bueno, a pesar de todas estas recomendaciones, estas contundentes recomendaciones, evidentemente el positivismo jurídico y los intelectuales que, insisto, jugando en el mercado de las ideas, conseguían mayor influencia de una moral y de un derecho subjetivo. Así que acá había, por eso Alberdi dice que esto es más fruto de la vanidad que de la necesidad. Y entonces así muchos de los personajes que ahora se llama la generación del 80, como grandes hombres, son los personajes que ya empezaban a sembrar el veneno que después se iba a transformar en hechos concretos y en un cambio de la política y fundamentalmente en un cambio de la Constitución. Así que entre esos personajes podemos ver a Joaquín B. González. Joaquín B. González es el creador de la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata ha dado enormes juristas que han aportado. Ahora estuve hace poco con un importante intelectual y claro, están asustados y sin saber qué hacer, porque lo que han generado es tremendo. La gente no recurre a la justicia, la gente no cree en la justicia para nada. La justicia es un sinónimo de injusticia para el hombre común, porque si el derecho es cualquier cosa, entonces cualquier cosa puede pasar si voy a la justicia. Las grandes empresas no recurren a la justicia, van a acuerdos y a mediaciones entre ellos y se soluciona. Yo cuando tuve algún conflicto preferí una mediación, y cuando tuve un problema con unos amigos ex amigos que se quedaron con un conflicto, agarré y les dije, mira, vamos a poner un mediador, decidilo vos quién sea el mediador. Entonces eligieron a su primo, que era a la vez su contador. Bueno, que el contador decida, y él decidió, y logré así más justicia que yendo a la justicia. Los pobres tampoco van a la justicia, ni acá ni en toda América Latina. Todos los conflictos entre los pobres se solucionan con algún líder interno que encuentran para solucionar los conflictos. La justicia es un aquelarre, y quienes van a la justicia son los aventureros, que saben que se pueden quedar con la empresa de tal, con la empresa del otro, porque el derecho, como uno va a un abogado y dice, bueno, toda esta biblioteca te defiende y toda esta otra te condena. O sea, eso es el relativismo moral que llega al campo del derecho. Entonces el derecho es cualquier cosa. Cuando el derecho es cualquier cosa, es la voluntad del abogado. ¿Por qué vale hoy un abogado? Vale por su cercanía a los jueces. ¿Qué tan amigo es del juez para poder volcar una sentencia en un favor o en otro? Por eso es que aparecen tantos abogados delincuentes y tantos jueces delincuentes, que no son todos los jueces. Ojo, esto es una tragedia que vive el propio juez. Por eso es que el derecho tiene que trabajar sobre esto, porque si el derecho es cualquier cosa y es la interpretación, fíjense, no hay un solo fallo sobre un mismo caso, nunca hay un fallo igual a otro. Y si ustedes apelan, en una cámara te dicen blanco y en la otra te dicen negro, y todo es interpretaciones aisladas.
Esta es la tragedia de la justicia que ha destruido al país. Por eso es que, insisto, la Argentina es un problema de abogados, y hasta que no recuperemos la Constitución del 53, para que la Constitución del 53 decía claramente cuáles son los derechos esenciales, no vamos a poder salir. Hace poco yo estaba diciendo que, por supuesto, todos estos grandes personajes de la libertad, como Hayek, como Popper, fueron antes comunistas, o sea, fueron en origen comunistas. Cuando le pasó lo mismo que a la doctora Molina, que yo, con los años evolucionó y se dieron cuenta que en el sistema había algo que era imposible, entonces empezaron a estudiar y a analizarlo. Ahora, con asombro acabo de ver a Mario Firmenich, fíjense, ¿a quién tengo que nombrar? Que acaba de decir que si el derecho de propiedad no es un derecho realizable, entonces no es un derecho. O sea, un personaje que agarró las armas y murió mucha gente yendo detrás de él, bueno, hoy ha dado un paso en positivo. Parece que se está dando cuenta, como tantos hombres, por eso uno dice, no, el Che Guevara o Evita, yo estoy seguro que un tipo inteligente como el Che Guevara, si hubiese llegado a los 60, 70 años, hubiese dado vuelta su pensamiento. Lo mismo que Evita. Lo mismo que, por supuesto, hizo Perón antes. Perón lo único que evitó fue una tragedia en la Argentina, generando el justicialismo y ese socialismo a mitad de caminos, que en definitiva termina siendo más perverso que el propio comunismo, pero, bueno, por lo menos no murió tanta gente. Yo lo recuerdo que el sueño socialista en la Unión Soviética tuvo 30 millones de muertos. Ya el Estado soviético ruso mató a 30 millones de ¿qué? De rusos. El Estado chino mató a 30 millones de ¿qué? De mongoles, no, de chinos. Y así el Estado se ha transformado en un enorme carnicero. Castro tiene la suerte de que ha matado a algunos pocos. Yo hablo bien de Castro, porque por suerte tiene la suerte de que cada tanto a la isla cárcel le abren las puertas, se van a Miami, y bueno, y la gente entonces tiene forma de descomprimir las tensiones de civilización que se hubiesen producido si no hubiesen tenido la salida de Miami de estos cubanos. Entonces el reguero de sangre en Cuba hubiese sido tremendo. Y también tiene la suerte de ser una isla rodeada de tiburones, porque si Cuba fuese continental no quedaría un solo cubano dentro de Cuba. Esto es así. Saldrían caminando por la frontera, no podrían hacer una cerca por toda la frontera. Así que bueno, estos temas, yo insisto, en el año 2003 se cumplían el 150 aniversario de la Constitución de 1853, que es la única revolución que tuvo la Argentina, y es la revolución que significó sumar a la Argentina a esa revolución de la libertad que significaba el descubrimiento de América, el ideario americano. Sin embargo, en el Colegio de Abogados, ni de Buenos Aires ni de La Plata, se hizo un solo homenaje. Entonces, cuando vi que pasó esto, dije, bueno, pongamos esto sobre la mesa, pongamos una discusión. Armé una discusión con 3 abogados importantes de Buenos Aires para empezar a analizar esto. Lo organicé en el Colegio de Abogados, por supuesto me dio la autorización el presidente, y 3 días antes de la charla lo suspendieron. O sea, yo estuve hace poco con el decano, y el decano decía en una graduación, y el decano decía que esperaba que los nuevos estudiantes sean el motor para encauzar el derecho, que ha llegado a esta situación tremenda. Bueno, fantástico. Pero a pesar de que dicen eso, todavía no están con ánimo de revisar nada de lo que se ha hecho. Y la revolución que podemos dar en el campo del derecho, en las universidades, es acercarnos a la bibliografía de Alberdi, los trabajos de Alberdi. Los trabajos de Alberdi hoy son siempre van a ser una revolución. Pero hoy tenemos en nuestra historia, tenemos en nuestro pasado las llaves del reino para volver a ser un gran país. Entonces es una invitación a los abogados jóvenes y a los viejos, a todos, a releer estas cuestiones de Alberdi
y ponerla sobre la mesa para poder llevar al derecho lo más rápidamente posible a una situación moral, que no se va a dar hasta que no volvamos a la Constitución de 1853-60.